Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén y del momento en que nos estén escuchando. Apuesto que estaban esperando otra voz para que los recibiera, porque este no es mi canal, es el canal de Miguel Sardeña, pero hoy me colé en la fiesta porque vamos a estar presentando el último libro de la colección Bosque de Bambú de También el Caracol. Yo soy la directora de la editorial, Mariana Alonso, y estoy reunida con Miguel Sardeña, que es el director de la colección, y con Matías Chiapipólito, que es el traductor del último libro que publicamos en la colección japonesa, Flores de la Bufonería de Osamu Dazai. Los saludo a los dos, ¿cómo están? Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Miguel, qué gusto estar acá de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, el libro que publicamos este año, el primer libro con el que iniciamos el año, es Flores de la Bufonería de Osamu Dazai. Es un autor de principios del siglo XX, nació en 1909 dentro de una familia muy adinerada y con muchas conexiones, en la que no se sentía cómodo, algo que se extendía toda su vida, ¿no? Él siempre se sentía extrañado de todo lo que lo rodeaba, tuvo varios intentos de suicidio hasta que finalmente eh, tuvo éxito en el último, en 1948, y estas son algunas de las cosas que suelen aparecer en su obra y también en esta novela que publicamos. ¿Quién es para ustedes Dazai, Miguel? ¿Por qué elegiste a Dazai para publicar? ¿Y qué es para ustedes? ¿Por qué consideran que Dazai es tan importante y tan querido entre los lectores, tanto de Japón como de todo el mundo? Bueno, qué linda pregunta para arrancar, Marian, porque genera una dificultad, ¿no? Pensar por qué uno elige a los autores que elige. Bueno, yo creo que Dasai es un autor fundamental, como lo estás marcando, y creo que nuestra colección Bosque de Bambú, Marian, le cuento a la gente, estaba incompleta sin Dasai. Creo que ahora, con la presencia de Dasai, nos acercamos un poco más a ese ideal que tenemos nosotros en la cabeza, que es pensar una suerte de historia de la literatura japonesa a la manera de también el caracol. Digo bien, ese es el recorrido que queremos hacer y queremos que se note también a partir de los estudios preliminares, ¿no? Queremos recorrer toda la literatura japonesa del modo que la entendemos y la leemos nosotros. Y en esa suerte de recorrido, que faltara Dasai, bueno, era algo imperdonable. El problema con esto que estoy diciendo es que también faltan muchos otros autores de la misma estatura, de estatura similar a la de Asai. Bueno, de a poco lo vamos a ir completando, esa es un poco la idea, pero ya nos acercamos un poco a la visión que tenemos nosotros, con la presencia de Yokomitsu, con la presencia de Odasaku, con Takerin, bueno, son todos autores que espero que la gente que nos esté escuchando esté familiarizada. Pienso en La primavera llegó en un carro tirado por caballos, la ópera japonesa de los tres centavos, El signo de los tiempos. Bueno, estos son autores centrales de la primera mitad del siglo XX y Kawabata como una figura central operando de faro, indicando quiénes son los autores a los que hay que tener en cuenta, quiénes son los autores que hay que mirar a partir de textos críticos, a partir de diferentes intervenciones. Me gustaría que charlemos después, más adelante, con Matías. Vamos a aprovecharlo mucho, Matías, ya que tenemos esta posibilidad de estar con el traductor de Dasai hoy, así que vamos a tratar de exprimirlo. Me gustaría que charlemos también de la relación entre Dasai y Kawabata, ya que es uno de los grandes ejes que exploramos nosotros en la editorial y que exploramos también en el canal, y es algo que no hice tanto yo en este estudio preliminar. Apenas menciono a Kawabata de manera subrepticia y de manera tímida, pero creo que eso lo podemos corregir un poco en esta charla. Eso es algo que me gustaría. Entonces, esa es la razón por la que elegimos a Dasai. Es un autor que nos gusta mucho. No nos guiamos solo por los cánones, esto la gente lo sabe, sino que nos guiamos también por nuestro gusto personal. Dasai es un autor que nos gusta mucho y que queremos mucho. Vamos a ver si a lo largo de esta conversación logramos contagiarles a ustedes ese gusto y ese cariño por Dasai. Esto es lo primero que quería decir como para empezar la charla y entrar en calor. A mí, personalmente, siempre me gustó mucho Dazai, me pareció un escritor que me atrajo mucho desde que empecé a leer literatura japonesa. Yo leí sus novelas famosas, ¿no? Yayoi, El sol que declina, y Ningen Shikaku, el indigno de ser humano, que son novelas de posguerra, son las que más famosas de Dazai. Y luego de vivir en Japón varios años, a mí me sorprendió que Dazai es la figura que más convoca de los clásicos literarios japoneses, es la que más convoca a los jóvenes japoneses todavía hoy.
esto me pareció fascinante, ¿no? Como todavía la sensibilidad que logró captar logró trascender a las generaciones de 50, 70, 100 años, casi 100 años después. Y así que bueno, por eso para mí fue un gusto enorme cuando surgió esta propuesta de traducir esta novela. Eh, y además creo que Dasai es una figura muy, muy poliédrica, ¿no? Que tiene como muchísimas facetas. Él era un poquito, yo lo dije en algún momento, un niño caprichoso. Sí, Y creo que en su estilo también se ve un poco esto. Él va explorando muchísimas facetas distintas y es muy innovador, digamos. Tuvo influencias japonesas. Por ejemplo, él cuando era joven estuvo muy influenciado por el teatro de marionetas japonés famoso, ¿no? El Bunraku. Pero también tuvo influencias occidentales como Dostoyevsky bueno, muchísimas de esa línea. Es un escritor muy, muy poliédrico, me parece muy interesante. Y esta novela que tradujimos, bueno, creo que viene a mostrar una cara distinta de él justamente, ¿no? Aunque tiene relación con Indigno de Ser Humano, esta novela, sí. yo creo que es totalmente distinta. No tiene relación, pero no similitudes directas, digamos. Y en cuanto a lo que mencionaste de Kawabata, bueno, justamente al publicar esta novela, Kawabata escribe una reseña como, bueno, no sé si criticándola, pero no elogiándola, vamos a decir. Y bueno, Dasai justamente le responde, ¿no? Hay un intercambio entre ellos. Creo que es la revista Bungei Shunju, me parece, una de estas de esa época, Sí, en donde está esta especie de intercambio en donde, ¿no? Dasai le reprocha a Kawabata el haber escrito esa reseña sobre flores de la bufonería. Y bueno, ahí los lectores tendrán que evaluar luego, ¿no? ¿Qué sí. piensan? De hecho, Matías, le cuento a la gente, ¿no? No lo incluimos porque también está bueno que sea la gente la que se lance hacia adelante en la búsqueda también de diferentes textos y de diferentes repercusiones a partir de lo que uno le puede mostrar apenas como una semilla, digo, para que esa semilla germine y hagan su propio camino de búsqueda. Y también hay un recorrido crítico en la elección de textos. Una vez leí a Abelardo Castillo que decía que el modo en que uno organiza su biblioteca es un modo de ejercer la crítica. Siempre me gustó eso, me pareció fascinante. Como uno organiza la biblioteca, está ejerciendo la crítica, está decidiendo en qué lugar van los textos fundamentales, cómo ubica un autor al lado de otro o lejanamente. Bueno, ahí hay algo poderoso. Bueno, yo tengo la sensación que desde la crítica literaria, a partir de los textos que uno elige o donde uno elige poner el foco y donde uno elige qué mostrar respecto de la biografía y el recorrido literario de cada autor, bueno, también ahí hay una decisión política profunda. Lo que quiero decir es que cuando uno realiza un estudio preliminar o uno presenta un autor, nunca hay omisiones involuntarias. En todo caso, si hay alguna omisión, esa omisión es voluntaria. Eso es lo que quiero decir. Me gusta esa idea, pensar la crítica en esos términos. Y esas cartas, ese intercambio entre Dasai y Kawabata, se lee con cierta incomodidad. Esto es lo que quería decir. Uno lee esas cartas de manera incómoda. No está a gusto leyendo esa correspondencia privada entre dos héroes, entre dos personas que uno quiere mucho. Eso es lo que sucede. Lo digo de manera casi enigmática porque me gusta plantearlo en estos términos, Matías, para que la gente también vaya a buscar, que es un poco lo que hacemos en el canal. Pensamos la literatura como un gran juego y un gran divertimento y lo asociamos con el placer, con lo cual la gente tiene que ir detrás de ese placer porque es un placer que requiere algo de nosotros, requiere cierto trabajo, ¿no? Como sucede siempre con las cosas que valen la pena. Sí, yo también a veces pienso que se le puede quitar también solemnidad a este tipo de peleas entre escritores o de debates literarios. No sé, andá a saber qué le pasó a Kawabata por la cabeza el día que leyó esa novela, o si él quería escribir una novela sobre alguien en un psiquiátrico y justo Dasai le escribió antes y le robó la Claro. idea, o Dasai se levantó de mal humor y dijo, ¿qué escribe este tipo sobre mí? Entonces a veces también somos, bueno, Sí, eran seres humanos, ¿no? Estas personas que tienen sentimientos normales como todos y a sí. veces ya, Qué ¿no? Y listo. interesante, qué interesante eso que acabas de tirar como una posibilidad, ¿no? Como una hipótesis. Bueno, tampoco que se tradujo como Dandelions en inglés, hay una clínica y hay una internación. Sí, a mí lo que me incomoda de estas cartas, Marian, con Marian también las leímos y las comentamos, es la discusión respecto del premio Akutagawa. Bueno, venía más por ese lado de la incomodidad. No era solo una pelea
sino que había un reclamo, había un reclamo respecto de un lugar al que creía Dasein pertenecer y que no se lo concedían. Pero bueno, lleguemos hasta ahí. Me parece eh, que ya están las cartas sobre la mesa como para que la gente también busque. Quería decir algo más, Matías, en función de algo que dijiste vos que me gustó mucho, perdón, Marian, pero esto sucede así, ¿no? Una Sí, está palabra perfecto. se encabalga con la siguiente. Hay una tesis que yo traté de esbozar muy tenuemente, pero creo que está ahí, creo que el lector la puede ver en el estudio preliminar, que es no pensar solamente en que Dasein escribió esas dos grandes obras, Indigno de ser humano y El sol que declina, o El ocaso, según la traducción que uno tenga a disposición, digo, no pensar solamente que esas son las dos grandes obras, que es lo que hemos aprendido toda la vida, casi que uno aprendió que Dasein había escrito únicamente dos novelas, uno repetía eso, si no investigaba un poco más, casi que lo repetía de memoria, son las dos grandes obras, pero son las únicas que escribió, sino pensar que la obra de Dasein es mucho más rica, no está explorada en español, hay más novelas, no solo Flores de la Bufonería, y la tesis, esto es a lo que yo quería llegar, es no pensar en esas como grandes obras, sino pensar en la totalidad de la obra de Asai como una obra que funciona armónicamente y que tenemos que pensarlo en su conjunto. Yo creo que si pensamos en Indigno de Ser Humano como una novela que se lee en soledad, como un texto único, nos estamos quedando con la mitad de la historia. Yo creo que Indigno de Ser Humano debe leerse con Flores de la Bufonería, que hay que pensar las dos novelas juntas, no porque Flores de la Bufonería sea una reescritura de Indigno de Ser Humano, desde luego que no la es, vamos a tratar de explicar por qué en esta presentación y de que quede claro para todos, pero digo, esta armonía con la que funcionan hace que Flores de la Bufonería incorpore mucho más elementos a la historia, esto en el plano textual, lo que uno puede leer, lo que le sucede a los personajes, lo que le sucede a Yoso Oba, pero además en el plano técnico. Flores de la Bufonería incorpora otros elementos técnicos y eso es lo que lo hace muy agradable y eso es lo que hace que lo querramos tanto a Dasai, porque ese elemento técnico hace que Dasai aparezca en la superficie, se presente, ¿sí? Y sea un amigo más el que habla. Ya Sí, metiéndonos un poco en la novela específicamente y para que podamos Sí. avanzar un poco en algunas de las cosas que esbozó y aprovechando que está nuestro traductor acá y que puede dar muchos detalles de todo el proceso de traducción y de cómo fue manejando todas estas cosas de las que hablabas, pensaba en leer un pequeño fragmento que habla un poco de esta conexión de Flores de la Bufonería con Indigno de Ser Humano, ¿no? Yo eso sabía que Sono había muerto. Lo supo ni bien lo sacaron del mar en el barco pesquero. Volvió en sí bajo el cielo estrellado y preguntó si ella había muerto. Uno de los pescadores le respondió, no murió, no murió, quédate tranquilo. El tono fue condescendiente. Convencido de la muerte de la muchacha, Yoso perdió la conciencia de nuevo. Despertó en el sanatorio, en una habitación angosta, con paredes de madera pintadas de blanco, llena de gente. Algunas de estas personas le preguntaron quién era, entre otras cosas. Él respondió diligentemente a cada pregunta. Al atardecer, lo movieron a una habitación más espaciosa. Al enterarse del cambio, llamaron de larga distancia desde su pueblo natal para hacerse cargo del tratamiento médico. Yoso había nacido a 800 kilómetros de Seishonen. Los tres pacientes del ala este del sanatorio estaban sorpresivamente contentos por la llegada del nuevo internado, que iba a dormir cerca de ellos y entusiasmado de lo que sucedería de ese día en adelante. Se durmieron recién cuando el cielo y el mar ya habían clareado. Yoso no durmió, movía la cabeza de un lado a otro. Tenía vendas blancas en varios lugares de la cara. Las olas lo habían sacudido y se había lastimado contra las piedras. Lo cuidaba solamente una enfermera de unos 20 años llamada Manu. Tenía una cicatriz profunda en su párpado izquierdo, por lo cual el ojo de ese lado parecía más grande que el otro. Sin embargo, no era fea. Sus labios rojos se levantaban apenas y sus mejillas eran morenas. Sentada en una silla al lado de la cama, contemplaba el mar cubierto de nubes. Se esforzaba por no mirar la cara de Yoso, parecía que le dolía hacerlo. Al mediodía, dos oficiales de policía vinieron a ver a Yoso. Mano abandonó la habitación. Ambos vestían traje y tenían aspecto distinguido. Uno llevaba bigotes cortos y el otro anteojos de metal. En voz baja, el de bigotes le preguntó a Yoso detalles de su relación con Sono. Yoso le respondió con la verdad.
El de bigotes escribió sus respuestas en un pequeño anotador. Después hizo algunas preguntas más y se acercó a la cama para susurrar. La muchacha murió. Tú también querías morir, ¿verdad? Yoso hizo silencio. Bueno, en la novela lo que nos están contando es una escena que en Indigno de Ser Humano es apenas 10 líneas, que es esta internación de Yoso Oba después del intento de suicidio, y nos cuentan en detalle cómo es ese momento de internación, la visita de los amigos, sus grandes amigos en el hospital que se quedan a dormir con él, la policía que lo viene a buscar porque murió alguien por ese intento de suicidio compartido, y el modo en que este personaje y sus amigos atraviesan esta situación de un modo muy curioso, porque la novela está cargada de risas constantes dentro de un contexto que habitualmente no daría para las risas, ¿no? Contanos, Matías, ¿qué te parece? Sí, ¿Qué te pareció traducir esta novela? ¿Qué tenés para contarnos de Dazai? A quien conoces además mucho porque también lo has leído en profundidad y lo has trabajado con tus alumnos en la facultad, ¿no? sí, efectivamente. Dasai tiene además muchísimos cuentos, de los cuales tenemos bastantes en castellano traducidos. Uno que yo sé mucho es Corremelos, donde él narra historias antiguas, digamos, una historia antigua en particular. Es decir, creo que también leer los cuentos de Asai podrían servir a complementar muchísimo de su, como lo mencionó Miguel, su obra a nivel a gran escala, para que no pensar que tiene solo dos novelas de posguerra. Pero esta en particular me pareció, yo sentí una frescura cuando lo leía. Hay un nivel de experimentación en el estilo que está utilizando Asai, y además, bueno, como lo que acabas de leer vos, me parece también que hay un nivel de profundidad en la psicología del personaje muy interesante. En este fragmento que vos acabas de leer, el fragmento empieza y termina con lo mismo, ¿no? La pregunta de la muerte de la chica, de Sono, pero en todo ese proceso que vos acabas de leer está todo el desarrollo mental del personaje, que es algo que él luego va a ejecutar en sus otras obras. Eso me parece muy interesante en su obra. Eh, Así que a quienes les gusten las novelas psicológicas o de reflexión, esta es una que tiene parte de eso, pero también tiene parte de, como vos decís, situaciones medio tragicómicas, ¿no? Donde los personajes se ríen ante una situación que no daría para reírse, pero que también es súper humano. Yo cuando lo leía al principio decía, ¿pero qué les pasa a estos personajes un poco? Después, no sé si, a ver, yo me he encontrado en situaciones así un poco trágicas quizás, inclusive luego de la muerte de alguna persona. Uno tiende, ¿no?, a tener esas actitudes de, bueno, ¿cómo salgo de esta situación? A veces uno apelar a la risa o a ciertos, ¿no?, como desahogos emocionales nos ayudan, ¿no? Me parece que es muy natural, muy humano. Así que eso también me pareció interesante, de cómo está construida, cómo están construidas las situaciones, pues son varias, de esta novela. Yoso está en su habitación y van llegando diferentes personajes, ¿no? Sus amigos, su hermano, la policía, y bueno, van generándose distintos episodios, distintas escenas, y también se genera un vínculo para desarrollar un poquito la novela, ¿no? Un vínculo entre una de las enfermeras Mano, sí. del psiquiátrico, claro, Mano, y el protagonista. Que bueno, al final justamente, que me pareció genial, es un final que están ellos dos, ¿no?, juntos. Así que también lo dejo ahí, en suspenso. Sí. Y también el narrador nos deja en suspenso. Lo que puedo decir de ese final es que también el narrador nos deja algo en suspenso en ese final, y algo que mencionaron ustedes o adelantaron fue precisamente el narrador. Creo que lo más original de esta novela es su narrador, que no tiene Indigno de Ser Humano, y que es un narrador muy entrometido. O sea, en el sentido de, no es solamente un narrador en primera persona, sino que además se entromete en la narración, ¿no? Y va diciendo, bueno, acá pasó tal cosa, acá hay que interpretar tal cosa, esta novela es un desastre, dice, esta novela es una obra de arte, además se contradice todo el tiempo.
es un narrador muy interesante en ese sentido. Yo había leído que Dazai estaba, esta especie de recurso metaficcional, ¿no? Donde el narrador se mete en el relato, el narrador en primera persona se mete en el relato, él lo había, o había hecho referencia a este uso de este narrador con la obra de Gide, André Gide. No pude ahondar sobre este vínculo, pero también de nuevo para resaltar otra conexión más de Dazai y sus influencias. E interesantemente este narrador, yo lo chequeé mientras estaba traduciendo, bueno, obviamente cuando tenía el texto lo estaba viendo, pero lo que chequeé fue también Digno de ser humano en japonés. El narrador de Flores de la Bufonería utiliza el pronombre personal de primera persona, es decir, el yo, boku, ¿no? Es un pronombre que generalmente utilizan los hombres en japonés. Es un pronombre relativamente formal. Y en cambio el narrador de Indigno de ser humano utiliza el pronombre watashi, que es un pronombre también significa yo, pero es muchísimo más neutral en términos de género y también mucho más formal. Así que esto me pareció también interesante. Claramente este narrador está mucho más cercano de Dazai que el narrador en primera persona de Indigno de ser humano, que igual no se entromete en la narración, ¿no? Entonces también son narradores distintos, son narradores realmente distintos, ya desde la forma en que hablan, pero también en su comportamiento hacia lo que están narrando. Y esto creo que para cualquier estudiante de literatura es una joya, no sé. Ya un profesor ya me dijo que usó la novela para explicar justamente el concepto de narrador, pero no se crean que solamente esto es para estudiantes de literatura. Al contrario, cualquiera que lea esto les va a parecer gracioso por cómo se entromete el narrador, los comentarios que hace, ¿no? Quizás en el momento más, en el clímax de cierta escena, donde pensamos que va a pasar algo, se mete el narrador, ¿no? Entonces de repente tenemos como un anticlímax por ese narrador entrometido. Eso me parece fascinante, me pareció fascinante esta novela y me resultó tan divertido y atractivo de traducirlo, de leerla y de traducirlo. Matías, mencionaste a Gide, ¿te referís a André Gide, el ganador del premio Nobel? Sí, el autor francés, sí, efectivamente, el ganador del premio Sí, Nobel. mirá, Futbolista. no lo sabía, mirá cómo se van tendiendo puentes entre los autores. Es un autor que a mí me gusta mucho, es el autor de Los Monederos Falsos. Es una gran novela, se lo recomendamos mucho a la gente. Yo la leí editada por la Biblioteca Personal de Borges, esos tomitos negros que salieron por Hispamérica. Lo leí porque coleccioné esa colección, yo la fui atesorando. No salía en tiempos en los que yo podía conseguir esos libros, digo, era muy joven en ese tiempo, pero la fui consiguiendo en librerías de viejo y a partir de volúmenes saldados, y fui leyendo todos los libros, y llegué a él, llegué a ese autor solamente porque seguía el camino de Borges. Y descubrí un autor que me gustó mucho, un autor que sentía que ya lo conocía, que era parte de mi historia. A mí siempre me gustó mucho Oscar Wilde, es un autor que hizo mucho por mí, yo siento que es un gran amigo mío, me inició en la literatura de alguna manera, Oscar Wilde, y cuando leí a Andrés Gide, sentí que volví a leer a Oscar Wilde. Bueno, y fíjense, esto es lo que quería hacer, fíjense cómo hablo de Borges, Oscar Wilde, Andrés Gide y Dazai. Bueno, yo no lo sabía, pero esto es lo que sucede cuando uno lee a un autor que le gusta, uno descubre esos puentes que lo conectan con otros autores y con otros libros. Esto sucede todo el tiempo con la literatura. Así que quería destacar esto que no lo sabía y que mencionaste vos casi al pasar, que es pensar en un linaje personal. Bueno, el que nos escucha también tiene que construir ese linaje personal, esos autores, esos héroes propios, y en algún momento va a descubrir que entre autores que amaba, entre autores que admiraba y que no sentía que estaban conectados, bueno, están de todos modos conectados, porque así es como funciona la literatura y así es como funciona la cultura. Hay que pensar la cultura en términos universales y en términos globales. Esto lo hablaba también en la Feria del Libro, aprovecho para contarlo ahora, de qué es lo que uno lee. Bueno, no hay que leer solamente literatura japonesa. Sería un error si uno solamente literatura japonesa o literatura asiática. Esto va también para la gente de mi canal que me sigue. Uno se está perdiendo una parte de la historia si solamente se ciñe a un tipo de literatura. Bueno, fíjense esta conexión. Yo pienso en Dazai y pienso en Oscar Wilde con facilidad. Bueno, pensar en la belleza japonesa es pensar en Oscar Wilde. Esto sería una tesis para desarrollar en otro momento, pero yo llego ahí con mucha facilidad.
con mucha facilidad llego a pensarlo en esos términos. Pensar en Kawabata, pensar en Oscar Wilde y pensar en Dazai. Y ahora acabamos de sumar al autor de Los Monederos Falsos, que es una novela que, bueno, te recomiendo calurosamente. Quería decir esto ya que me diste la posibilidad, Matías. Y yo hago una conexión más que es caprichosa mía, seguramente, porque es más como lectora, no estoy diciendo que haya conexión entre ellos, pero leía la novela a medida que Matías nos iba mandando parte de las traducciones para que fuéramos viendo cómo iba avanzando. Y este eh, narrador entrometido que a mí me fascinó, es una de las cosas que más me fascina de la novela, porque a mí bueno, soy muy fanática de ese tipo de cosas, ¿no? De la estructura de los textos y de los procedimientos literarios y locuras que introducen sus textos del autor, ¿no? Me encantan esas cosas. Es una de las cosas en las que más me fijo. Y mientras iba leyendo Flores de la Bufonería, yo iba pensando en Unamuno y en una novela que a mí me fascina, que es Niebla, y ese autor que también se pelea con sus personajes, porque el narrador de Flores de la Bufonería se pelea también, o se queja de sus personajes, y recordaba mucho al personaje de Unamuno que se revela contra el autor, ¿no? De la novela. Esas Claro. conexiones que uno hace como lector y que arrancan sonrisas mientras uno va avanzando en la lectura. Hermosa conexión, claro, la novela de Don Miguel de Unamuno. No una novela, sino una nivola. Oh, ¿Te sí. acordás? Sí, sí, Había un sí. juego con eso, donde el autor le va a pedir el protagonista, digo, le va a pedir explicaciones al autor en el final de la novela. Qué hermosa conexión, no la recordaba. Mirá, qué linda mención. Yo lo que quería decir es sobre todo a propósito de este narrador, ¿no? Entrometido, como decíamos, en primera persona, que utiliza este pronombre Boku, que es de hombre justamente, que está muy vinculado a un narrador hombre, a un autor hombre. Es que también, digamos, un estilo particular de Dazai va a ser lo que se llama en la historia de la literatura japonesa la novela del Sho o Shijosetsu, ¿no? Es un género literario, de alguna manera, que surge en Japón como un desarrollo del naturalismo, entre otros géneros que ingresaron del siglo XIX en Japón. Y Dazai va a ser de este género, bueno, lo va a llevar como a sus extremos, va a desarrollarlo muchísimo. Como yo lo decía, como yo les contaba hace un ratito, también pasa en Indigno Ser Humano, ¿no? Ahí, si bien la novela está mayormente narrada desde una tercera persona, hay dos momentos donde hay una primera persona, que es un prólogo y un epílogo, y ahí es donde utiliza este narrador el pronombre watashi, por donde se diferencia mucho. Y allí estamos en un narrador de género mucho más neutro, digamos. Pero hay que también pensar esta novela, Flores de la Bufonería e Indignos de Ser Humano, en esta línea de la historia de la literatura japonesa de la novela del Sho, ¿no? Justamente, que es un género muy particular, de alguna manera similar a la autoficción, donde los eventos que se narran son los que vivió el autor de alguna manera. Es decir, el lector sabe, esto es un poco lo que vivió Dazai, pero también hay un nivel de ficcionalización y sobre todo un nivel de exploración psicológica sobre esos eventos que no se darían en la narración normal de la vida real, digamos. Y ahora, lo que sucede con la novela del Sho es que suele ser casi como poco planeado, ¿no? Tiene que ser muy natural. Eso es lo que hace Soseki, etcétera, ¿no? Estos escritores que de alguna manera también están vinculados a la novela del Sho. Pero justamente este narrador tan entrometido le da un nivel de artificialidad, de recordarnos como lectores que esto es literatura, que me parece que está como otro, no sé, como otro juego es el que se realiza en esta novela. Entonces eso también me parecía muy interesante, ¿no? De cómo se construye esta novela. Y también ese juego de anticlímax me parecía interesante, ¿no? Como uno está de repente leyendo algo, bueno, como medio trágico, que no sabe cómo va a resolverse, y entonces este narrador interviene con algún comentario, a veces sobre literatura, a veces diciendo estas personas están haciendo cualquier cosa. Entonces, esa manera que logra a través de este narrador romper con ciertos ambientes, Dazai me parece magistral, muy bueno, muy interesante. Así En un que, momento dice, están mintiendo los personajes, no le sí. crean a Yoso Oba, lo que está diciendo es mentira, dice el narrador entrometido. Es genial, es totalmente disruptivo. Y en otro momento dice,
que no le crea nada a él también, ¿no? Que nadie le crea nada de lo que él dice. Lo cual también es un poco una reflexión y una crítica sobre este género que es la novela del yo, ¿no? Bueno, finalmente lo que está haciendo Dazai detrás de estos procedimientos es preguntarse qué es esta novela del yo, qué es esta literatura que viene a ser confesional y autoficción, qué es esto. Y me parece muy pertinente hoy en día porque la literatura hoy en día en el mundo ha tomado una tendencia que es muy cercana a la novela del yo, a la autoficción, ¿no? Todo el mundo escribe estas novelas que son sus propias historias, etcétera, y Sí. es difícil a veces salir de ciertos modelos, y me parece que acá Sai está justamente, ¿no? Ahí tocando de la fibra sobre Ahora, este género. sí, ahora mirá dónde te metés, Matías, ¿no? Porque estoy de acuerdo con eso, de que ese es uno de los caminos que está tomando la literatura contemporánea. La literatura argentina ni hablar, pero seamos más amplios, así estamos protegidos en la acusación que vamos a hacer ahora y pensemos en la literatura de manera global. El tema de la literatura confesional, de la autoficción, es que la desarrolla gente que no tuvo una vida tan interesante como la que tuvo Dasai. Ese es el principal problema. Digo, además de hablar mal de la autoficción como género, también está el tema de la biografía personal, ¿no? Digo, hay que haber vivido por ahí y haber caminado un poco más como para creer que la propia vida puede ser interesante como para ir a parar un libro. Es interesante esto que hablamos de Asai, que lo hablamos al principio, quiero enfatizarlo porque viene a cuento de esto que decimos. Estamos leyendo un autor de la primera mitad del siglo XX que está plenamente vigente y que está gozando de muy buena salud y que quizás este momento es uno de los momentos más importantes en el recorrido literario de Asai, en las lecturas que se están llevando a cabo de él. Es muy curioso eso, es muy curioso como una persona de ese tiempo, que no es un tiempo tan lejano, pero digo, hay libros que parecen morir a la semana de haber sido publicados. Parece que sucede de inmediato, ni bien salen de imprenta, ya parecen ser viejos. Bueno, fijémonos lo que sucede con Dasai, ¿no? Tiene todos estos años encima y nos habla a nosotros en este momento, nos habla a nosotros tres, nos habla a todos los que nos están escuchando, incluso a tantas culturas de distancia. No solo venció el tiempo, sino que venció también la geografía. Tiene que ver también con esto que dijiste vos, que me gustó mucho, esto de que la risa es muy humano. Me gustó eso que dijiste, pensar la risa y la tragedia como algo muy humano, pero quería hacer una pequeña llamada al pie ahí, porque es verdad, la risa es algo muy humano, pero también es una presencia incómoda la risa. Y ahí está su potencia. En los momentos más importantes de la vida no hay lugar para la risa. Pienso rápidamente, sin extenderme, pero pienso rápidamente en la muerte, por ejemplo, pienso en un funeral. Más allá de que pueda haber risa, la risa es una presencia incómoda, es una presencia disruptiva, no es bienvenida cuando hablamos de la muerte. La risa tampoco es bienvenida cuando hablamos del sexo, por ejemplo. Bueno, si queremos pensar en esos dos extremos, la risa que es tan humana no está invitada a esa fiesta. Me acuerdo también del nombre de la rosa, del libro de la risa perdida, ese libro de Aristóteles que está oculto con celo y que, bueno, por ese bibliotecario tan parecido a Borges, Jorge de Burgos, que esconde ese libro. Bueno, fíjense cómo van apareciendo los linajes literarios que hablábamos hace un rato. Ahora aparece Humberto Eco a partir de la risa. Lo que propone Dassay es la risa, pero también la tragedia. Esto estuvimos de acuerdo, hablamos de esto largamente también en ese. Está en el canal para los que lo quieran buscar, esa charla que hicimos, Matías, que duró unas 2 horas, un encuentro maratónico que parecía no terminarse nunca. Hablamos también de esto. Dassay no propone comedia, sino que propone una tragicomedia, y ahí radica su potencia. Ahí radica su potencia, me parece. Sí, yo pensaba una risa justamente incómoda, ¿no? Como, no sé qué hacer, se murió tu mamá, te dio un chiste, ¿no? Como algo, viste, como esa reacción así un Sí, sí, poco que no sabemos, algo así siento yo en esta novela, ¿no? claro, Como que todos los personajes están todo el tiempo, claro, bueno, no sé qué hacer, me río, ¿no? Algo así, medio una risa desesperante, diría yo. Y, totalmente. Y que una vez tirada la mesa, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora sucedió, la gente se rió. Viene la policía, porque nos metimos en problemas, y nos seguimos riendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lidiamos con esto? claro, Ese también, ¿no? Es lo que viene después de la risa. Es impresionante, es un librazo, es un librazo. eso me pareció excelente y eso tampoco está en Indigno de Ser Humano, o por lo menos no está desarrollado de esta manera. Al contrario, Indigno de Ser Humano, para ser honesto, a mí siempre me pareció una novela demasiado psicológica, ¿no? Como ya, tipo, basta.
Y esta como que tiene este toque de naturalidad que le quita un poco esa pesadez de Flores de la Bufonería, ¿no? Como que a veces Inmundos Hermanos me resultaba demasiado ya demasiado. En cambio, esta tiene esa naturalidad, esos momentos de ruptura que para mí lo hace mucho más llevadero, mucho más atrapante además. Y, y sabes que quería también mencionar a propósito de lo que mencionaste antes, de la trascendencia o actualidad más bien de Dazai. Bueno, es un poquito extraño explicar, pero justo poco después de que publicamos esta novela, yo leí en Facebook una persona que yo sigo, un intelectual de militante de izquierda en Argentina, que se quiso suicidar justamente. Y comentó su experiencia, ¿no?, en las redes sociales. Y justamente eso mismo recordé que pasa en esta novela, ¿no? Este personaje también es una persona involucrada con movimientos de izquierda, Yoso Oba, ¿no? Él cuenta un poco muy fugazmente, ¿no?, su afinidad con los movimientos de izquierda, que es algo que también tuvo Dazai en su vida, ¿no?, durante su juventud. Y no sé, esa conexión tan extraña que de repente sucedió en la realidad o en las redes sociales, para mí fue también una especie de golpe de actualidad en Dazai, ¿no? Como esa decepción que siente ese personaje de Yoso Oba ante la política o ante el activismo político, era lo que también explicaba este militante que yo vi en las redes sociales contando su historia, que también ante la decepción, ¿no?, de ciertos movimientos políticos o de cierto activismo político, también tomó esa decisión, o quiso tomar esa decisión. Entonces me pareció muy, muy choqueante esta conexión que se me dio, ¿no? Claro. Y lo que quería decir con esto, que puede resultar extraño, es que también en esa descripción de la decepción hay una actualidad en Dazai, me parece. Y eso es lo que ven también los jóvenes japoneses, ¿no? Este escritor que, bueno, no le da miedo narrar aquello que lo decepcionó, aquello que por lo que el camino no fue, ¿no? Donde llegamos a un camino sin salida. Eso me parece también, que tiene mucho impacto en la juventud japonesa hoy en día, ¿no? Me parece que ese escritor que no está hablando de lo que le salió bien, al contrario, está hablando de todo lo que le sale mal constantemente. Igual podemos volver a este tema también de hablar de lo que nos sale mal, porque ahí es un poquito más complejo, pero me parece que eso atrapa, ¿no?, mucho a los japoneses, a la juventud japonesa, no solo japonesa, también a... Sí, es es algo muy de la universal. juventud. Sí. Sí, lo curioso acá, el elemento por ahí que lo complejiza, me parece que es el siguiente, que el que está hablando de una vida incómoda y de haber fracasado, de que las cosas no funcionaron o no se acomodaron a las expectativas que él tenía, a lo que la vida le pedía, la vida no le devolvió lo que él le pedía a la vida, es un genio, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda al resto? Digo, la persona incómoda es Dazai, o sea, la persona que siente que no ha llegado al lugar que le corresponde haber llegado, o que no ha podido vivir la vida, o no ha podido encontrar en la vida aquello que necesitaba de la vida, es un genio. Y sabemos que los genios escasean. Eso. Bueno, también es relativo de cómo uno interprete su vida, entonces capaz él tenía la vara muy alta, ¿no? Sí, no hay duda de Claramente. Pero ¿sabes qué? Sobre esto también me gustaría expresar una cuestión más que tiene que ver con la traducción. Bueno, yo a medida que iba traduciendo iba encontrando, como siempre, ¿no?, palabras que uno desconoce, como cualquier lengua, o que uno utiliza el diccionario porque tiene muchísimas acepciones. Pero en el caso de esta novela, yo hice como un pequeño compendio de palabras que tienen que ver con la autoflagelación o la depreciación de uno mismo. Nunca en mi vida leí tantas palabras que significan básicamente esto de autohumillarse, ¿no? Jamás, tengo como 10 que anoté, ¿no?, en una novela. Qué belleza ese diccionario. ¿Mencionás alguna Claro. en tu pequeño epílogo, no? Sí, en el epílogo menciono una, Roakuyumi. Roaku Yugi, que es como actuar como un tonto, ¿no? O actuar como el que conoce menos, o como... ¿Cómo sería? Bueno, no, sí, como actuar como que uno es peor de lo que es, ¿no? Claro, Como querer dar sí. esa imagen.
pero que tiene un poco de altanería, ¿no? Como Borges diciendo, disculpe mi ignorancia, ¿no? Claro, claro. Ese matiz es clave, ¿no? Es el que cambia todo. Pero después había otra que es Herikudaru, un verbo, ¿no? Yo no lo conocía, Herikudaru, que significa como auto-humillarse para ennoblecer a otro. Yo no sabía cómo traducir eso. Es como decir, bueno, yo soy un boludo, acá el grosso sos vos, ¿no? Como algo así. No sé qué palabra significa eso. No, es hermoso. Bueno, y así encontré como 10, realmente los anoté todas, estoy todas anotadas, por algún día voy a hacer algo con esto, o usarlas en mis clases, me parece fascinante. Pero bueno, todo esto para decir que también en el estilo, ¿no? En su propio estilo y en su uso del lenguaje, ya Dasai está, bueno, explayándose y elaborando esta cuestión bueno, narrar casi que una derrota existencial, ¿no? Ya inclusive en su vocabulario es clarísimo que esto se presenta constantemente. Así que eso me pareció muy interesante también. Este narrador entrometido ya se plantea desde el inicio de la novela. De hecho, la novela comienza con el narrador dando un marco bueno, a esto que pasa con el personaje y hablando desde la propia voz del narrador, ¿no? Metiéndose y dando su opinión acerca de la historia y de lo que está escribiendo, porque es un escritor que cuenta la historia de este personaje. Y está algo de lo que decías recién de autohumillarse o de criticarse en exceso, ¿no? En las primeras líneas, en la primera página de la novela. Hay un par de párrafos de introducción y después sigue así. Yosuoba estaba sentado en la cama, mirando el mar abierto. El agua se había enturbiado por la lluvia. Releo estas líneas al despertar y su fealdad y bajeza me dan ganas de desaparecer del mundo. Ay, soy tan exagerado. Primero, ¿quién es ese tal Yosuoba? Lo recibo con un aplauso, embriagado por algo más fuerte que el alcohol. Este apellido le queda bien a mi protagonista. Oba, literalmente gran jardín, un apellido de tradición, es símbolo del espíritu extraordinario del personaje. Yoso, hojas ocultas, es un nombre de pila que suele escribirse con otros ideogramas, lo cual nos trae cierta frescura. Apellido y nombre nos hacen sentir una novedad auténtica que brota desde el fondo de la antigüedad. Estos 4 ideogramas conviven en perfecta armonía. ¿No es acaso un nombre que refleja un cambio de época? Ese tal Yoso-Oba estaba sentado en su cama, mirando el mar abierto. ¿No reflejan estas palabras un cambio de época inevitable? Sí, está bien. Además, es una vulgaridad ridiculizar mis propias decisiones. Dicen que eso proviene de una autoestima aplastada. Efectivamente. Suele sucederme que para no escuchar lo que otros dicen sobre mí, me anticipo atravesando mi cuerpo con insultos. Es pura cobardía. Debo ser más honesto. Ah, también debería ser más humilde. Está esa contradicción. No, es genial, genial. Soy un horror, pero estoy re agrandado y tendría que ser más humilde. En un solo párrafo se contradice. 5 veces, claro. Pero me parece muy interesante también estaría bueno para un taller literario, ¿no? Para que todos leamos estas frases porque es lo que les pasa a cualquier escritor también, ¿no? Estas palabras que están transmitiéndole aquí Dasai nos está transmitiendo a todos, es lo que cualquiera que se siente a escribir siente, ¿no? Como, ay, esto está mal escrito, estoy siendo demasiado exagerado, ¿no? Son las dudas normales que le surgen a todos, solo que él, bueno, él arma toda esta historia fascinante y desarrollo psicológico de eso. Así que bueno, sí, por eso a mí el narrador me parece la gran joya de esta novela. Y había leído una pequeña reseña que habían compartido, creo que en Instagram, bueno, en algún sitio, pero la vi en Instagram, bueno, elogiando la traducción y esta edición que hicimos. Y justamente lo que decía en la reseña era que, bueno, que no pasa mucho en la novela. Y es cierto, ¿no? No pasa mucho, no hay tanta acción, si uno quiere medirlo en términos de acción narrativa. Pero que está tan bien narrado todo y estas contradicciones que va haciendo el personaje, pero también el narrador, y cómo el narrador nos señala ciertas cosas, eso hace a la novela súper atrapante y fascinante. Así que, bueno, eso también, repetirlo, ¿no?
Sí, Sí. esta intromisión del personaje se va haciendo cada vez más evidente hasta el punto de que interrumpe los diálogos entre los personajes. Nosotros lo que hizo Matías fue esas intromisiones, incluirlas dentro de signos, dentro de paréntesis, para marcar la voz de ese narrador que se va metiendo, que también hay uso de un símbolo parecido en japonés también para marcar algunas de estas intromisiones, y cada vez se va haciendo más, se va zarpando cada vez un poquito más. Va tomando confianza. Sí. Otra de las Sí. cosas que anoté de las que recién nos contabas es esa diferencia que ves entre Indigno de Ser Humano y Flores de la Bufonería con el uso del yo, el boku y el watashi, que es algo que lamentablemente en la traducción se pierde y no hay manera de conservar. Ojalá nosotros tuviéramos, ¿no?, de todas estas maneras distintas de decir yo, y que me da pie a otra de las curiosidades que siempre me atraen de todos los libros que publicamos y de hablar con otros traductores, es cositas o desafíos de traducción con los que te hayas encontrado en esta novela, y que de los que te gustaría charlar o que te gustaría marcarnos. Sí, bueno, están todo este léxico que les mencioné, ¿no? Sobre la autohumillación, y eso me pareció genial, y ya les digo, además atrapante, que hice mi propio glosario de estas palabras, ¿no? Es fantástico eso. Eso me pareció súper súper interesante. Y sí, lamentablemente en cuanto a los pronombres, el japonés tiene muchísimos pronombres, sobre todo de primera persona, el singular. Y bueno, justamente una novela que nos gusta acá a nosotros tres se llama Ore Ore, ¿no? Justamente. Y bueno, también es otro pronombre de primera persona, que también es muy difícil marcar estas diferencias, ¿no? Ore, boku, watashi. Se pueden traducir capaz intentando matizar algún otro aspecto del texto de llegada del español, pero no la palabra. Hay algunas personas que creen que la traducción es una transferencia de una palabra a otra, y eso es una mentira totalmente, sobre todo si uno piensa en el japonés, donde hay muchísimos casos que hay palabras intraducibles, pero la palabra es intraducible. Quizás se puede traducir el efecto o la sensación que genera, o no el resultado. Entonces ahí, bueno, a veces se puede, a veces no se puede también. En este caso del boku, qué sé yo, se podría mencionar en algún momento que el narrador es masculino, ¿no? O que el hablante, quiero decir, es un hombre. Así que esas cosas capaz se pueden ir agregando, ¿no? Algunos detallitos que pueden matizar la idea de boku frente a la idea de watashi, por ejemplo. O a la idea de watashi se le puede poner cierta formalidad, puede utilizar unas palabras más formales, el narrador, etc. Ahí está un poquito el juego que uno pueda permitirse. Pero bueno, también hay traductores que creen que tienen que ser mucho más literales, mucho más apegados al texto de partida. Y bueno, gente equivocada, pero bueno. No, pero es hermoso esto Por que supuesto, hay dijiste. diferentes estrategias de traducción, ¿no? Cada uno Sí, utiliza la que le parece correcta. A mí me resulta que en la traducción del japonés al español, y esto lo he hablado con traductores de primer nivel, yo soy muy amigo, por ejemplo, de Ryuki Chiterao, a quien conozco por ser catador de sake más que traductor. Y él dice, lo que importa es el texto de llegada, ¿no? Es decir, el resultado de la traducción en español. totalmente. La fuente, el texto de partida, la fuente, bueno, si se cambia, se cambia, ¿no? Yo igual trato de apegarme lo más posible, Claro. pero sí es necesario cambiar muchísimas cosas a veces. No sé qué te pasa a Eh, vos, desde mi experiencia, ¿no? Traduciendo, a mí lo que me pasa, estoy de acuerdo con vos, en que uno tiene que transmitir sensaciones o la esencia, y lo que genera una palabra, más que tratar de apegarse en exceso al original o enroscarse en buscar algo que sea demasiado literal, ¿no? Creo que tiene mucho más valor tratar de apegarse al original en otras cuestiones que tienen más que ver con la estructura narrativa o la estructura, cómo estructura el personaje las oraciones, si le gustan las oraciones breves, si usa bloques de texto grandes, la complejidad en las oraciones, el tipo de narración, ¿no? El tipo
de abordaje del lenguaje, Hay una voz ahí. más que la palabra específica, ¿no? Eh, Me acuerdo ahora cuando traduje, por ejemplo, a Takeda, que introducía dentro del texto narración en estilo directo, que no, sin marcarlo, sin introducir ninguna marca que lo diferenciara de el resto de la narración, ¿no? Entonces tenías el diálogo metido dentro de las oraciones y uno no sabía dónde empezaba el diálogo, dónde terminaba, y tratar de transmitir eso o de reflejar eso en la traducción más que quedarse enganchado en una palabra 1000 años tratando de buscar exactamente el equivalente. Sí, sí. Sí, la equivalencia, justamente esa es la palabra, ¿no? Ese mito, que habría que llamarlo el mito de la equivalencia. Claro, a que a veces no Eh, la hay, o sea. no, así que sí, yo acuerdo completamente con lo que acabas de decir, ¿no? Intentar en lo que se puede traducir la estructura, las ideas, las atmósferas y bueno, las palabras finalmente dependen de cada lengua. Y una cosita más sobre la traducción, Dasai también, bueno, me demostró en esta novela, que yo no lo había notado tanto en otras, su enorme conocimiento y involucramiento con cuestiones intelectuales de su periodo. En esta novela se mencionan las revistas caricaturescas Ponchi, por ejemplo, que fue también todo un debate como de cómo traducir eso, pero me pareció interesante dejarlo lo más ambiguo posible, porque también al lector japonés le parece rarísimo, es como que yo mencione una revista, no sé, alguna así medio under de Argentina, peces y cerdos y peces de Enrique Sims o algo así, ¿no? Como una revista medio under, ¿no? Justamente. Y bueno, se menciona eso. Recuerdo también que se menciona un concepto que era algo que menciona un filósofo sobre el amor. Ahora no recuerdo la palabra exactamente. Como la supremacía del amor se traduciría ese concepto. Entonces es como que hay un montón de referencias también intelectuales en esta novela que intentamos mantenerlas lo más posible para que se mantengan. Creo que en el caso de de este concepto de este filósofo mencionamos también al filósofo, lo cual no sucede en el japonés. Pero eso también me pareció muy interesante, ¿no? O un desafío. Todas estas referencias, que a veces también son referencias a otras culturas, como yo mencioné en el epílogo, la referencia a Dante, ¿no? Que está en la primera frase de la novela y que puede pasar desapercibida, ¿no? Si uno no le presta Sí. atención. Eso también es muy Lo interesante. lindo de tener la posibilidad de un estudio preliminar y de, en este caso, un epílogo tuyo, es que muchas de estas decisiones uno puede compartirlas con los lectores, y creo que eso le da más profundidad a la traducción y más herramientas al lector para descubrir las joyitas, ¿no? Y detalles que quizás de otro modo le pasarían desapercibidos. Que uno, bueno, la novela uno lo puede leer y disfrutar sin estos comentarios que uno hace, pero eh, sí, leyéndolos uno puede sumar muchísimo más valor a todo lo que ya ha leído. Sí, sí, hay diferentes No, niveles de lectura, ¿no? Uno puede leer sí, la novela, también puede leer la parte de la traducción, se puede leer diferentes cosas siempre en una obra literaria. sí. No, me quedé pensando en lo que decían. Quería simplemente subrayar algo que dijeron que me pareció muy bello, que en todo caso lo único intraducible es la palabra. La novela es perfectamente traducible, esto también para la gente que nos escucha. Si escuchan que una novela japonesa no puede ser traducida, bueno, les están mintiendo. En todo caso, una palabra no puede ser traducida, pero no hay ninguna duda de que el texto puede ser traducido y que va a ser bien traducido. Quería simplemente marcar eso porque me parece que es importante, porque hablamos un poco de los mitos que hay alrededor de la traducción, de la cultura y de la literatura, y me parece que ese es un mito que hay que desterrar como miembros y editores de una editorial que lleva adelante una colección de literatura japonesa. Me parece que eso es lo primero que hay que decir, que lo único intraducible es una palabra si uno piensa en una equivalencia matemática. Claro. Las equivalencias existen, lo que no hay en todo caso es una equivalencia matemática. Y lo otro que también quería subrayar, porque es una idea que a mí me gusta mucho, y uno lo que hace también es militar las ideas que a uno le gusta para que cada vez seamos más los que pensemos lo mismo. Debatimos, pero queremos convencer en última instancia, es esta idea de que el texto de llegada es fundamental, porque la traducción no es una traducción técnica que tiene que ser
que tiene que tener la precisión de, por ejemplo, las instrucciones para, no sé, Operar una para usar el máquina, sí. lavarropas. Claro, no son las instrucciones del paquete de jabón Sunlight, pensaba en eso. No son esas instrucciones, sino que en todo caso lo que necesitamos es un texto que tenga belleza. Y la belleza se consigue a partir de que el idioma de llegada fluya con naturalidad, fluya con belleza, fluya con armonía. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese idioma de llegada también. Por supuesto que hay que comprender el japonés del modo más perfecto posible, pero prestar atención no solo al idioma de partida, sino al idioma de llegada, que es un poco lo que dijeron, simplemente lo estoy reafirmando. Sí, a mí en una charla una vez, también una especie de conversatorio como ahora, en una radio era, me preguntaron, ¿pero para vos se puede traducir el japonés? No sabía qué responderle, porque me dedico a esto, ¿no? Me dedico a eso, no sé. ¿Qué te Es una respondo? locura, es una Y locura. bueno, Bueno, Afortunadamente sí. pero es que menos mal, si no nos menos mal. perderíamos a Dasai. A ver, lo hubieras disfrutado vos solo, lo podríamos haber disfrutado nosotros, pero en otras condiciones mucho más incómodas. No en el idioma nuestro, que es la patria nuestra, que es lo que queríamos hacer en última instancia. Pero no es tan raro eso, por eso quería desbaratar ese mito. Matías, no es tan No, raro. no, al contrario, es Claro, bastante, está muy, muy fijado todavía, sí, sí, sí. sí. A mí me pasó en un encuentro, Marian lo conoce, lo hemos charlado varias veces y cada tanto volvemos a este mismo tema, de un encuentro que tuve con un profesor de literatura japonesa, no un traductor, un profesor, que me dijo que no era posible traducirlo. Yo decía, pero sos mi profesor, estoy estudiando japonés y vos me decís que esto no puede ser traducido o que en todo caso vos sos el único que puede traducir este texto, en un texto de Yokomitsu. Es bastante choqueante escuchar esos conceptos. Eh, y bueno, estamos acá para desbaratar esa idea en primera medida a partir de la colección que hemos armado y también escuchándote a vos, Matías, a partir del excelente trabajo que has hecho con Dasai acercándolo a toda habla hispana, ¿no? Bueno, qué bueno que estemos en sintonía en eso. Sí. En el libro incluimos, además de la novela, algunos textos al final en un apéndice que son, algunos son ensayos, claramente, pequeñas notas, hay alguno que es un cuento ahí en el límite entre ensayo y cuento, o autobiografía y cuento. Son varios textos que tienen alguna relación en distintos de distintos modos, con las temáticas, los procedimientos o la estética de la novela, ¿no? Bueno, ya lo tuvimos esto pactando con anterioridad, les pedí que se separaran alguno de los ensayitos que incluimos al final para que nos están mirando sepan cuál es nuestro preferido. Empiezo yo por el mío, eh, el que yo elegí, de todos los que incluimos, es sobre el sonido. Bueno, ya la palabra sonido a mí me convoca particularmente porque yo hago música desde que soy muy chiquita, eh, canto y la palabra sonido, bueno, los sonidos en general me sensibilizan especialmente. Y este artículo habla de los sonidos en la literatura, ¿no? De las onomatopeyas, algo que además en el idioma japonés es algo muy frecuente, muchísimo más frecuente que en castellano o en cualquier otro idioma, ¿no? Al punto de que se forman verbos incluso a partir de onomatopeyas, es algo muy curioso. Bueno, y él va haciendo un recorrido a través de distintas obras en las que se sintió aturdido o, o las onomatopeyas que fue leyendo en esas novelas, cuentos o lo que fuera, obras de teatro, le generaron determinadas sensaciones, ¿no? Y qué sensaciones le genera el uso de esos sonidos en la literatura. Ese es el ensayo que elegí yo, me pareció fantástico. Y aparte, bueno, quería charlarlo también con vos un poco, Matías, que como traductor, porque, bueno, siempre me llamó muchísimo la atención el uso de las onomatopeyas en el idioma japonés. Sí, sabes que este ensayo yo lo quería dar, yo di un curso donde di clase en la universidad de metodología de la investigación para estudiantes de maestría, y me pareció genial que es un ensayo sobre los sonidos en ciertas obras literarias, ¿no? Entonces yo me imaginé una tesis, ¿no? Los sonidos en Otelo de Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, que es justamente lo que analiza en este ensayo. Y es lo que hay que hacer para todos mis estudiantes, eso es lo que hay que hacer, elegir algo súper específico y de ahí desarrollar.
Así que lo quería usar para eso. Pero además de eso, el contenido y esta idea de de cómo, bueno, los sonidos justamente nos quedan mucho más a veces que el sentido de la palabra, que eso es lo que dice este ensayo. Eh, Me pareció muy interesante, muy fascinante. Y este ensayo también utiliza muchas onomatopeyas, que yo intenté traducir algunas. Y una vez se puede traducir, ¿no? Como el cri-cri de los insectos, podría utilizar algún tipo de juegos, a veces no se pueden todos, porque hay onomatopeyas en japonés, como dijiste, para muchísimas cosas. En el japonés se utilizan mucho las onomatopeyas, eh, y sí, hay para algunas cuestiones que nosotros inclusive ni siquiera diferenciamos, como diferentes tipos de lluvia, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de lluvia tienen diferentes sonidos y por ende diferentes palabras. Eso también es un poco intraducible, ¿no? O capaz podemos traducirlo de alguna manera, en alguna situación, pero no es fácil. Por suerte en este ensayo, la mayoría de los onomatopeyas que utiliza Dasai, quizás ya pensando para un público universal, son, ¿no? Como toc toc, el sonido de las puertas, o Bang, sí. no recuerdo otros, pero bang, no me acuerdo, hay otros así un Estaba poco más. el de los insectos también, el cri-cri Ah, estaba. Cling, clean. quizás el más raro es el batá batá de los estandartes Ah, por chocando las por el. banderas, sí, 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 ese es quizás el más japonés, digamos, pero en general sí son bastante internacionales los que usa. también. Sí, sí, eso me pareció, ese ensayo a mí también me gustó mucho, me pareció muy interesante, esto de además pensar los sonidos. Y yo no sé si los sonidos, pero a veces hay algo de alguna novela, alguna obra literaria, algo sensual, quiero decir, algo de los sentidos de alguna obra literaria que nos queda mucho más que las palabras, ¿no? Capaz uno recuerda cierto sabor o cierto aroma o, bueno, cierto sonido, mucho más que una oración, ¿no? Una descripción Pero, así. Eso me pareció fascinante también. Y que tiene que ver un poco con, bueno, lo que tanto también a vos te gusta, Miguel, ¿no? Esta escuela de las sensaciones, la Shinkan Kakuha, que fundaron, ¿no? Kawabata y Yokomitsu. que usaban muchas Tal onomatopeyas cual. también. Sí, sí. Sí. Hay como un elemento de autenticidad ahí. Uno es como si se despegara de la página cuando hay ese bombardeo de los sentidos. Eso es lo que sucede. Así que, bueno, eso marca que es una obra eh, que ha funcionado. Cuando uno recuerda un perfume, cuando uno recuerda un sonido, después de haber leído un libro que está compuesto de papel y tinta, bueno, evidentemente la obra ha funcionado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por eso bueno, es posiblemente el movimiento que más me interesa. Hablamos un poco de la Shijo-Setsu, hablamos de la Shinkan Kakuha ahora, y mencionamos un poco también a la proletaria Bungaku, a la literatura proletaria, a partir de las inclinaciones que tenía Dasai, pero sí, uno va encontrando su lugar en el mundo a partir de las diferentes escuelas japonesas. Sí, muy lindo ese ensayo, Marian. Qué bueno que lo trajiste, porque solo podemos traer tres, uno cada uno, y en Claro. el libro hay seis. Así que hay tres que nos van a quedar afuera y ya siento culpa por eso. Bueno, en los comentarios pueden los que están viendo, ¿no? Pueden decirnos los que no mencionemos nosotros. Claro, ¿cuál les gustó más a ustedes, a los lectores? ¿Y ustedes cuáles eligieron? Bueno, a mí el ensayo, el Suihitsu, vamos a decir, la miscelánea, ¿no? Uy, qué linda De estas palabra, Suiza. seis, de estas seis que incluimos en el libro, que más me gustó fue Niño a la moda, eh, que tiene algo de cuento también. Básicamente se cuenta, se narra la vida o la fascinación de un niño por vestirse de cierta manera, y cómo eso, bueno, alcanzó luego hasta esa misma actitud, la mantuvo hasta su adultez. Y por supuesto, Dasai está utilizando un personaje, un niño, pero está hablando de sí mismo, ¿no? O casi, o podemos interpretar eso. Y tiene que ver, es como un deseo de querer llamar la atención, ¿no? Un deseo de querer resaltar. Y está perfectamente narrado y es una especie de obsesión que tiene este niño, y es luego este joven. Y bueno, básicamente de eso trata, ¿no? El ensayo, de la obsesión de este joven por siempre ponerse algo nuevo, cómo consigue esa ropa con la que quiere vestirse, siempre quiere un sombrero más raro, o unos guantes más raros, o lo que fuera, ¿no? Me pareció como fascinante,
porque creo que es una manera muy, muy original y también muy, bueno, muy auténtica de mostrar este deseo de querer resaltar y llamar la atención. Que también tiene que ver con Dasai y con ciertos escritores que a él le gustaban. A mí me hizo acordar este ensayo a una foto de Oscar Wilde, justamente vos mencionaste a Oscar Wilde hace un rato, que Wilde está así vestido como con una capa y un sombrero con pluma, no recuerdo ahora bien, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Como este niño que quiere ser eso, Sabes que yo aspiracionista. pensé lo mismo, Matías. Hay toda una serie de fotos de Oscar Wilde junto con Bossi y con Lord Alfred Douglas, cuando están los dos juntos, vestidos a la manera victoriana, como en esa Claro, época, claro. con toda la pompa. Bueno, hay todo un set completo de fotos que vamos a sumar a esta charla Sí, que hablan de eso, no hay ninguna duda. también hay ¿Sabes alguna qué? foto que incluimos Ah, en el perdón. libro de Dasai con su capa, que habla de las Claro, tapas, ¿sí? claro, claro. Sí, sí. Quería, si me permitían, también leer un fragmento, ya que Mariana, vos habías también leído unas partes de Sí, la novela. Pero porque creo que en este ensayo se lleva al extremo, al paroxismo, esta idea, ¿no? De vestirse de esa manera. Bueno, leo. Quería vestirse como un apagaincendios que había visto en una obra de teatro basada en la famosa pelea de Megumi de 1805. Así vestido quería sentarse con las piernas cruzadas sobre el piso de tatami del fondo del restaurante y decirle a todas las geishas cosas del estilo de «Hey, linda, hoy estás despampanante». Entusiasmado, emprendió la búsqueda de cada una de las partes de esa indumentaria. Un delantal haragake, azul, de los que usaban bomberos y trabajadores. Eso lo consiguió de inmediato. Si uno camina con las manos en los bolsillos y lleva un antiguo monedero en el bolsillo central del haragake, entonces da la apariencia de que uno es un yakuza con todas las letras. También compró un obi resistente para enrollarse a la cintura. Un obi típico de Hakata que, al ajustarse al cuerpo, hiciera un chirrido. También pidió que le confeccionaran un kimono de algodón europeo o chino que sirviera como ropa interior, tal y como usaban los nobles de otras épocas. Al ver esa combinación de prendas, no quedaba claro quién se suponía que las usaría, alguien que iba a apagar un incendio, un apostador profesional o un empleado de servicio. No tenían uniformidad. Pero, mientras dieran la impresión de pertenecer a un personaje salido de una obra de teatro, el joven estaba contentísimo. Nada, me parece muy, muy bueno y también creo que condensa, ¿no? Esta idea que algunas cosas que mencioné, ¿no? La poliédrico que es Dasai y su estilo, cómo se fue. Es casi como una especie de descripción de su propio estilo, este fragmento, ¿no? Así que bueno, y voy a es una destacar cosa. otra cosa más de lo que leíste, del fragmentito que leíste ahí, y que figura en muchos de los textos que incluimos en este libro, que es la presencia del teatro en lo que escribe Dasai, Ah, que menciona muchas formas distintas de teatro. Es una de las cosas también que inspiraron en parte la tapa del libro. Habla del teatro kabuki y de varios más. Y bueno, es algo que recorre la obra de Dasai y también funciona como una metáfora, la tapa del libro, ¿no? Hace referencia a esa idea del teatro que atraviesa su obra y que él menciona en muchas ocasiones, y también funciona como una metáfora de la máscara, que es un emblema o uno de los símbolos de indigno de ser humano, y también de Flores de la Bufonería a través de la risa, ¿no? Como máscara para esconder otras cosas trágicas detrás. Pero bueno, contar un poco eso, ¿no? Un poco el motivo sí, por el que elegimos esta imagen para la tapa del libro. sí, buenísimo, buenísimo lo del teatro. Qué buena mención. Sí. Bueno, ¿Y tomo yo vos? la posta para hablar de la última. Me gustó primero esta mención al suijitsu, eso de como un género nuevo, eso de al correr del pincel, pensando rápidamente en el libro de la almohada de Seiyun Agon. Me gustó mucho eso. Yo cuando escribí el estudio preliminar pensaba cómo mencionar, cómo nombrar de alguna manera esos seis textos que van al final como apéndice, porque lo que me interesaba en el armado del libro es que fueran textos de no ficción que no rivalizaran con la novela. La novela tenía que tener un peso propio y los textos tenían que funcionar como apéndice mostrando otra faceta de Dasai. Más allá de que el límite entre ficción y ensayo es muy tenue, sobre todo cuando hablamos de un autor, como ya hablamos hoy, que profesa la autoficción, pero bueno, sin meternos en esa discusión en este momento, porque abriría una puerta muy larga que tendremos que transitar, uno reconoce
cuando se trata de ficción y no ficción, por lo menos de manera preliminar. Entonces me gustaba eso. Y pensaba, decía, cómo mencionarlo, yo pensaba en las aguafuertes de Arl, eso es lo primero que pensaba. Son textos que funcionan como misceláneas, como un apéndice, pero también como aguafuertes. Y vos agregás la palabra suijitsu, que me parece muy adecuada, que me gusta mucho. Me gusta la palabra suijitsu, porque además la enrola en esa tradición y nos lleva a Dasai de inmediato en un tren bala, en el Shinkansen, nos lleva al año 1000 de inmediato. Así que me gusta mucho esa relación, quería decirlo. El texto que yo marqué para hablar, para destacarlo entre los elegidos, miren la casualidad que se da. Termina de englobar todo lo que charlamos hoy. El texto es Detestar el arte. A mí me gustó mucho Detestar el arte. Y una de las cosas que muestra, decía, es esto que charlamos acá, que es cómo Dasein se metía en su tiempo y opinaba respecto de la literatura de su tiempo. Respecto de la literatura y el cine, porque acaba de hablar del cine. Con lo cual lo tenemos a Dasein operando como un crítico artístico. Entonces, ese como primer elemento, para retomar algo de lo que charlamos hoy. Y el otro elemento que retoma también lo que charlamos hoy es el lugar que él cree ocupar en cuanto a su conocimiento y en cuanto a su poder de influencia en los círculos intelectuales de su época. Y tiene que ver con esto que hablamos de rebajarse y de creer que él no tiene mucho para aportar. Usé este texto también hace poco, ahora quiero leerles un fragmento donde se refleja esto que acabo de presentar, pero les quería decir que usé este texto hace poco para otro programa del canal vinculado con la literatura china, vinculada con Diario de un Loco, de Lu Xun. En el comienzo de este artículo, Dasai habla de Diario de un Loco, de Lu Xun. La particularidad que tiene Lu Xun es que fue considerado por Kensaburo Oe, un amigo de todos nosotros, lo queremos mucho, a Oe. Bueno, Oe decía que Lu Xun es el gran escritor asiático del siglo XX. Esto decía yo en el programa, en el canal. Habiendo tantos autores para elegir, conociendo a tantos autores y habiendo disfrutado de tantos autores, que en Saburo destacaba a Lu Xun, con lo cual hay que correr a leer a Lu Xun de manera inmediata, ¿no? Pero bueno, este artículo de Asai también traza ese puente, entiendo yo, no solo a Lu Xun, que es la asociación inmediata, sino que lo traigo también a Kensaburo, venciendo el tiempo y venciendo las contemporaneidades. No importa, la literatura funciona en un espacio sin tiempo, así que podemos hacer eso. Y quiero leerles ahora un pequeño pasaje también, aprovechando que ustedes también han podido leer algún fragmento para ilustrar lo que decían. Dice así: soy un hombre de 36 años que ha escrito novelas terriblemente insulsas durante los últimos 10. Y puesto que no ha de haber ni una sola persona en el mundo literario que disfrute de prestar atención a lo que digo, sospecho que no ha de haber ni una sola persona en el mundo del cine que conozca mi trivial nombre. Nada bueno surgiría de ser más reconocido, así que no me aflige que no me conozcan. Pero me preocupa que las personas no quieran leer textos de desconocidos. Lo sé, es porque estamos todos ocupados. Y otro fragmento del mismo artículo. Fíjense cómo articula con esto que acaba de mostrar que ya no es humildad, porque en ese rebajarse hay algo distinto a la humildad. Pero miren lo que dice ahora, apenas un párrafo después. Yo también tengo algo de orgullo. Es duro para mí tener que escribir un texto, palabra por palabra y pensamiento por pensamiento, siendo plenamente consciente de que quizás nadie lo lea o de que tal vez sea leído por una única persona con gloriosa devoción, quien al terminarlo se verá obligada a bajar la cabeza para preguntarse, ¿qué acabo de leer? Bueno, me parece que esto termina de hacer que la charla de hoy sea circular y hayamos retomado, hayamos recogido todos los grandes temas que hemos tirado sobre la mesa para que cierren de manera armónica. Sí, qué bueno estos fragmentos que leíste, porque son el ejemplo exacto de estos verbos que hablábamos, ¿no? Jericho Daru, esto de rebajarse, automillarse un poco, ¿no? Escrito novelas, sí, que nadie va a leer, ¿no? No le interesan a nadie, estamos nosotros ahora desde Argentina y desde Sí, sí, México, vos estás en México, hablando de Asai tantísimos años después de que murió.
Justo ayer a la noche estaba leyendo una colección de poemas de Malcolm Lowry. Mira, yo también hago una conexión random. Y uno que me llamó la atención era uno que él dice, es un poema en que el yo lírico está quejándose de que es famoso y se llama Después de haber escrito Bajo el volcán, y se queja, ¿no? Me hice muy famoso por esta novela. Y ahora estoy justamente, estamos desarrollando esta misma idea con Dasein, ¿no? Esta especie de modestia, pero que Sí. no es modestia, como falsa modestia, y bueno, que lo desarrolla también este autor, pero también su narrador en esta novela que tradujimos. Así que, nada, ¿Sabés lo que sería también. hermoso, Matías? Poder contar con Dasai, compartir una copita de sake. Pienso, por ejemplo, en el bar Lupin, tenerlo a él en presencia, poder charlar con él, saber qué es lo que piensa de verdad, que no se esconda en las páginas, que no se esconda en las palabras escritas, sino hablar con él, lograr un poco descontracturarlo, que se suelte. Y pensaba en el bar Lupin porque pienso, por supuesto, en ese encuentro mítico de los Buraijá, pienso en Dasai, pienso en Oda Saku, y pienso también en Ango Sakaguchi, que vos también es un autor que has estudiado mucho. Hay un proyecto vinculado, hay un proyecto que ya es realidad dentro de muy poco. Si querés contar algo de Ango Sakaguchi, ya que estamos cerrando este encuentro para hacer este vínculo final entre los Buraijá, los decadentistas japoneses que queremos tanto, bueno, me gustaría escucharlo. Matías, yo lo conozco, Marian también lo conoce el tema, pero así lo conoce también la gente que nos está escuchando. Sí, sí, efectivamente, el mes que viene va a salir una colección de cuentos y ensayos de Ango Sakaguchi, que traduje, junto a Mónica Coguizo, otra traductora. Y Contá bueno, también sí, la ¿no? editorial. Por la editorial Evaristo, Evaristo Cultural, a cargo de Roxana Artal, así que esténse atentos. Y Ango, Oda y Dasai, bueno, sí tienen muchos vínculos, ellos se encontraron eh, pocas veces igual, creo que una vez o dos. Sí, sí, uno o dos, hay algo ahí Eh, este, pero bueno, la secreto. crítica los englobó porque Se tienen sacaron las muchos fotos, vínculos, ¿no? también, también. Ese Y es. sí, son como vos decís, ¿no? Escritores, bueno, decadentistas de alguna manera, que vienen a narrar un poco la derrota, la decadencia, ¿no? Estas cosas que hablábamos, ¿no? Que no le tienen miedo a narrar eso, frente a otros escritores que capaz narran otro tipo de cuestiones. Y solo que Ango es un poco distinto, es un poco más marginal inclusive, que Oda y que Dasai. El crítico literario Karatani Kojin explica que Ango fue el único que no tuvo vínculo, por ejemplo, con el comunismo de joven, que sí tuvo Oda y Dasai, brevemente, así fugaz. Entonces ahí como que este crítico ve una diferencia. Pero bueno, puede haber otras diferencias, también muchas similitudes. Así que los invitamos a leerlos a los tres, ya que ahora los tenemos a los tres en español. De Ango ya vi algunas cosas en español. Así que espero que nada, entre todas estas nuevas traducciones se genere también nuevo conocimiento crítico, nuevas Sí, interpretaciones. por supuesto. Y ya Y tendremos oportunidad de hablarlo también con más detalle en este espacio o en sí, otros sí, espacios, porque por supuesto, habría que hacer un debate, estamos mucho. Esta un charla se disfruta conversatorio. mucho. Pero también me gustaría, ya que hiciste la pregunta a mí, hacerte como el contrajaque. Dale. Y no, igual no sé si es una pregunta, pero me pregunto, o nos pregunto, qué pensaba Kawabata sobre el cine, ¿no? Este ensayo también sería interesante para contrastarlo sobre, no lo sé, la verdad, ¿no? Pero sería interesante para pensar qué dice Kawabata sobre el cine, que es una práctica con la que también tuvo mucho vínculo. Sí. Y bueno, pensarlo alrededor de qué dice Dasai, ¿no? Sobre el cine en este ensayo. Y qué diría Kawabata sobre el cine, ¿no? Porque creo que en este ensayo hay algo así como. Hay una crítica bastante fuerte al cine, me parece, ¿no? Que es una visión un Sí. poco modernista de la literatura, ¿no? La literatura como verdadero arte, etcétera, y el cine como más popular, etcétera. Que me parece que Kawabata no pensaría algo así porque justamente estuvo más vinculado con el cine Claro. Bueno, ¿te acordás que la Shinkan Kakuja tuvo su incursión en el cine? sí, sí, sí. Una página de locura, Kuruta y Peshi, de Teinosuke, se puede ver, se consigue. Hay un montón de obras que están perdidas, un montón de obras, incluso del propio Teinosuke, que están definitivamente perdidas, salvo que suceda algo mágico, como sucedió en su momento con alguna otra obra, ya no vamos a poder verla. Pero justo una página de locura, que es la que Kawabata fue uno de los guionistas, junto Sí, con el sí, sí. propio Yokomitsu y con varios más de la Shinkan Kakuja, se puede ver.
visualmente no sé qué opinás, Matías, no lo charlamos nunca esto. Visualmente es un espectáculo fabuloso. Ahora, no me pregunten de qué se trata. No me pidan que haga un resumen rápido de la obra porque Y no es posible eso. yo se los hice ver a mis alumnos, no, pobres, la verdad. Porque Pero están como en visualmente se disfruta, claro, un rato quizás. pero fíjate que ahí están en un psiquiátrico, ¿no? Entonces es como que la Sí, situación es miedo en psiquiátrico. Entonces para mí hay como una se ven pelea caras acá. deformadas, Claro, incluso por los colores de las escenas. Es como una cárcel, es un psiquiátrico, pero es una cárcel. Lo que pasa es Sí, que la sí, sí. locura es evidente. No, es un los delirio. colores, decís, las luces, Claro, el juego de luces, los eso, porque el color claroscuros, es claro, por blanco-negro, pero supuesto. Es una te película de blanco y referís negro. al juego de luces. Sí, 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 hay una oscuridad. También hay mucha risa, hay mucho delirio. Fíjate cómo está conectado con esto de la risa también. Bueno, por eso ahí se Podría están ser una peleando, lectura y a veces Era se una están pelea de peleando poder, porque era tenían una pelea ideas de poder. similares. sí, Claro. sí, sí, claro, claro, claro. Mirá cómo se van abriendo nuevos caminos para seguir pensando. Me alegra que haya aparecido Kawabata en el final. Después, bueno, Marian me burla con esto, dice que hablo mucho de Kawabata. No lo traje yo a esta reunión, o sí lo traje al comienzo. ¿Lo trajiste Ahora vos? recuerdo. Bueno, pero en el cierre soy inocente. Te estaba consintiendo, te estaba consintiendo. Claro, bien hecho, bien hecho. Bueno, queremos agradecer a todos los oyentes que nos han acompañado. Se nos ocurrió que este lugar era una buena opción para hacer la presentación del libro porque tenemos la posibilidad de llegar a lectores no solo de Argentina, sino de otros países que siguen todo lo que publicamos y bueno, poder contarles un poco del libro a todos, a todas las personas que frecuentan YouTube. Y bueno, muchas gracias, Matías, por acompañarnos hoy eh, y por haber trabajado con este libro con el que estamos muy felices, estamos muy contentos, es una traducción hermosa y queremos muchísimo a Dasai. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, estaremos viéndonos pronto ya que voy a estar en ¿Sí? Argentina el mes que viene. Nos vamos a ver pronto, seguramente haremos alguna presentación aquí en Buenos Aires también, pero bueno, queríamos que quedara registro de este momento en el canal de Miguel, donde nos pueden ver todos, ¿no? En el lugar y en el momento que sea. Muy bien. Muchas gracias por la charla. Muchas Chao, gracias. chao. Chao Hasta chicos, luego. chao a todos. Hasta la próxima.